Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer capítulo de Planeta Autónoma, un programa de conversación que busca educar y sensibilizar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. En palabras simples, los objetivos son medidas que buscan educar sobre el desarrollo social, económico y del medio ambiente a escala global. Todo esto enmarcado en la Agenda 2030 de las Organizaciones de Naciones Unidas. De esto y mucho más vamos a estar conversando con nuestro invitado que ya en breve llega para poder hablar sobre pobreza y medio ambiente. Estamos hoy junto también a nuestra panelista, Helen Pacheco, quien es doctora en Cooperación al Desarrollo Sustentable, a quien le damos la bienvenida. Helen, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Llegamos al primer capítulo. Contenta que logramos llegar después de varios trabajos que tuvimos que hacer para preparar y poder explicar los objetivos del desarrollo sostenible. Así es, así que estamos felices de poder compartir esta información, de poder educar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Como ya adelantaba hace un ratito, vamos a estar conversando con Pedro Urrutia, quien es jefe social de El Hogar de Cristo. En breve ya llega a conversar con nosotros y para esperarlo vamos a iniciar con un bloque que se trata de Noticias Verdes. Este es un bloque realizado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Chile, quienes nos ponen al día sobre la contingencia nacional e internacional. ¿Sabías que 1 de cada 7 personas en el mundo vive en pobreza extrema? Le hace falta energía, agua o una vivienda digna. Soy Karina Campos y estas son las Noticias Verdes. La empresa colombiana Conceptos Plásticos presenta una solución en base a ecoladrillos, lo cual desean fomentar la adecuada eliminación de plásticos para transformarlos en recursos para viviendas sociales. Educan y promueven la correcta eliminación de estos residuos. Involucran a las comunidades recicladoras generándole un valor al plástico del cual hoy no es utilizado. Para finalizar el ciclo del plástico, los transforman en sistemas de construcción alternativos, generando un impacto positivo en el medio ambiente y ayudando así también a los países en desarrollo que sufren un déficit habitacional. La pobreza es más que un índice que divide a las personas según sus ingresos, y erradicarla es uno de los mayores desafíos que presentan los gobiernos para asegurar una calidad de vida buena, sin pasar a llevar los recursos naturales. En otras palabras, para poder medir la pobreza en términos reales deben mirarse 3 eslabones. La salud, la educación y la generación de ingresos son los 3 elementos que se encuentran relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales necesitan de un medio ambiente desarrollado para cumplirse. Si se comienza a erradicar la pobreza comprometiendo los recursos naturales de generaciones futuras, los índices de pobreza de retorno serán aún mayores. Usualmente, las personas en situación de pobreza suelen ubicarse en lugares con mayor riesgo a sufrir catástrofes ambientales, periferias urbanas, costas o laderas de los ríos con potencial inundable. Es por esto que, a pesar de que son los que más necesitan del medio ambiente para su bienestar, son los más vulnerables a enfrentar los cambios climáticos. Con el tiempo se ha comprendido que la única forma de asegurar las economías fuertes y erradicar la pobreza no es mediante la extracción excesiva de los recursos naturales, sino que por el contrario, conservándolos. El agua, la comida, la energía y el aire son servicios ecosistémicos que ayudan al bienestar humano y de esta manera a mitigar el cambio climático. La ONU está advirtiendo que nos estamos enfrentando a una segregación climática. Mientras los más ricos se pueden proteger a sí mismos, las personas en situación de pobreza se quedan atrás. Philip Alston dijo que nos arriesgamos a un escenario de apartado climático, donde los más ricos pagan por escapar del sobrecalentamiento, la hambruna y los conflictos sociales, los demás tenemos que sufrir. Investigadores de Stanford han advertido que el cambio climático provoca que los países pobres sean aún más pobres, generando una desigualdad global. La ONU también advirtió que simplemente reducir el aumento de la temperatura no será suficiente para salvar a millones de personas que ya están sufriendo. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, la mayoría de los países no están en camino
por cumplir sus objetivos climáticos. Finalmente, la ONU destaca una vez más la necesidad de que las naciones reconozcan los derechos humanos básicos, como la vida, la vivienda, el agua y la alimentación, ya que estos se verán dramáticamente afectados por el cambio climático, más aún si no hay medidas al respecto. Qué interesantes las noticias que pudimos ver, y es muy relevante que podamos posicionar con respecto a el medio ambiente, cómo este puede impactar en la reducción o mitigación de la pobreza en nuestro país. ¿Qué piensas tú al respecto, Helen? Bueno, tradicionalmente la pobreza está muy vinculada con el medio ambiente. O sea, porque si el medio ambiente comienza a degradarse, causa más pobreza, así como también la pobreza pudiera incidir en una degradación del medio ambiente, porque las personas necesitan desesperadamente de los recursos que encuentran ahí para poder cubrir necesidades básicas. Entonces existe una estrecha relación entre pobreza y medio ambiente, y en consecuencia son importantes para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Considerar ambos aspectos no puede hacerse de manera separada. Así es, como también lo explican los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todos tienen que abordarse de manera conjunta. No podemos abordar uno sin tener en cuenta que si impactamos en uno, también vamos a impactar en los demás. Eso es súper interesante, de siempre tener esta relación bidireccional y todo conectado con los objetivos. De eso y también muchas otras cosas más queremos conversar con nuestro invitado, que ya acaba de llegar, Pedro Urrutia. Lo vamos a presentar. Él es jefe social y territorial de la Araucanía en el Hogar de Cristo. Bienvenido, Pedro. Hola, un gusto estar con ustedes. Un gusto también. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy entusiasmadas junto a Helen de poder conversar contigo sobre este tema tan importante. Sí, el tema de pobreza y del objetivo de desarrollo sostenible es muy transversal en las distintas líneas y se conjugan en relación a cómo hoy día podemos trabajar no solo con la economía, con el desarrollo, sino que también con el impacto en los territorios, ¿ya? Y junto con eso, cómo las personas que viven en esos territorios se ven afectados, ¿no?, por los distintos desarrollos. Entonces, cómo estas tres áreas ya de cómo entendemos nuestra sociedad, nuestro contexto, nuestro territorio, son necesarias ir avanzando en cada una de ellas, también con una mirada de futuro integradora. Entonces, desde ahí hoy día podemos dar un dato, ¿no? Es decir, las áreas verdes de menor densidad son en los sectores más vulnerables y más pobres. Es decir, el tema del esparcimiento, los espacios de recreación, que, bueno, luego conversaremos cómo la pandemia llevó, ¿no?, a ciertos sectores a tener que salir, ¿sí?, a otros lugares para poder esparcirse, porque la pobreza también ha significado, ¿sí?, un desmedro en los territorios, en los espacios donde las personas pueden desarrollarse. Claro, efectivamente, revisaba el documento que nos has enviado, que se dedica principalmente a ver el impacto de la pandemia en la pobreza que nosotros habíamos entendido como país que estábamos superando. ¿Cómo se había presentado la evolución de la pobreza en Chile? Bueno, acá también vino una discusión de cómo hemos medido la pobreza en Chile, ¿no? Es decir, venimos desarrollando un trabajo. Ha disminuido, pero tú me dices, la pobreza, lo que se sabe a nivel, digamos, general, es que la pobreza en Chile disminuyó considerablemente en los últimos 30 años. Sin embargo, tú lo asocias a la forma en que se ha medido. Sí, porque aquí hay una discusión bien técnica que tiene que ver de cómo nosotros nos centramos durante estos 30 años y que claramente la pandemia nos trajo, ¿no?, a devolvernos la fragilidad de este desarrollo económico. Es que medíamos y hemos seguido midiendo a través del ingreso, y eso notoriamente ha disminuido. Pero ya desde el 2015, 2017, entró la medida del multidimensional de la pobreza, ¿no?, que trabaja distintas áreas, que un poco también que lo que llevamos ya el modelo del desarrollo sostenible, ¿no?, que trabaja el ámbito vivienda, que evalúa salud, evalúa la cohesión y relaciones, ¿no?, evalúa el trabajo. Entonces, evalúa áreas, cómo las personas se relacionan con dicha área de seguridad básica, que es lo que estamos hablando de estándar, ¿sí?,
no es que logren gran desarrollo, pero que logren tener acceso, estar en un centro de salud, tener acceso a un trabajo, lograr ciertos años de educación. Y eso ha demostrado que estamos en un 20%, sobre un 20% en pobreza multidimensional. Algo que ha estado oculto durante todos estos años y que ha venido a reflejar con la pandemia la fragilidad que hemos tenido, ¿no? Que el ingreso denota una circunstancia de consumo, de acceso a servicios, pero que en gran medida en los territorios y las personas viven su situación de pobreza cuando ya pierden ese ingreso. Y permanentemente están en situación de pobreza ya al no acceder a educación formal, a no poder acceder a servicios de salud, a un empleo formal, ¿no? Lo que ya también y quiero volver al tema de la pandemia, hemos visto, es decir, lo que ha ocurrido es que las personas no tienen trabajos formales. Cuando se cierran y nos pidieron, se solicitó cuarentena, estableció cuarentena en el país, lo que hace es que las personas informales, que tenían su mayor ingreso, porque la consulta en la encuesta de empleabilidad señala si has recibido ingreso la última semana, no dice cómo has recibido ese ingreso. Por tanto, las tasas de empleabilidad también son o eran bastante altas, ¿ya? Y repercutían, ¿no?, en este tema de tener un alto o un logro alto en el descenso de la pobreza en los últimos 30 años. Entonces, a ver, lo que te estoy entendiendo es que efectivamente nosotros habíamos medido la pobreza en relación al ingreso que había per cápita. Eso es la forma tradicional que se usaba para medir la pobreza, hasta que en el 2015 hubo un cambio de paradigma y se empezó a considerar la pobreza como un fenómeno multidimensional que va mucho más allá del solo ingreso. Y dentro de eso, tú mencionabas el factor trabajo, pero vulnerabilidad en el trabajo, y qué sería lo que se habría demostrado en la pandemia. Y una línea bien frágil, y aquí también llevamos a los efectos sobre el tema de cómo se va ido midiendo el apoyo económico que se entrega en relación a la pandemia. Muchas personas tuvieron que acceder, o se les congeló su contrato, tuvieron que acceder al tema del ingreso, al seguro de cesantía, ¿sí? Usando ese ahorro, pero porque el nivel de ingreso que poseían o el congelamiento de este ingreso también hacía que estuvieran fuera del rango para recibir una ayuda social. Y muchos de ellos, es más, muchas familias no conocían y no entendían que había que estar en un registro social de hogares, que es otro sistema de focalización que también podemos discutir, ¿no? Cómo el Estado chileno está establecido su foco en la focalización. Pero dentro de eso demostró esta fragilidad, ¿no? Es decir, a la primera pérdida de uno de los ingresos familiares, la familia ingresa en situación de pobreza. Ahora, solo como dato, lo que ya establece desde la CEPAL, que Chile retrocedió a lo menos 4 puntos en el tema o aumentó su pobreza en 4 puntos, es decir, a lo menos casi 1 millón de personas entraron en situación de pobreza estos últimos 9 meses, y así también se va a extender. Entonces, eso ha significado que las personas tenían un trabajo tan frágil, una empleabilidad informal en muchos casos, que a la pérdida, ¿no?, de un ingreso ya directamente terminan en pobreza. Y desde ahí, bueno, multidimensionalmente ya... Dice en relación con comercio que no se puede ejercer si es que estamos confinados en cuarentena total. La CEPAL, o sea, y las Naciones Unidas han hablado de un retroceso de 10 años a nivel mundial en la lucha contra la pobreza, porque la lucha contra la pobreza es el primer objetivo de desarrollo sostenible, superar la pobreza. Sí, hoy día desde el Banco Mundial, CEPAL, lo que ha dicho que la región, ¿no?, que Latinoamérica retrocede alrededor de un 5%, la pobreza claramente en la región ha sido, en ingreso, estamos alrededor del 30% en pobreza a nivel latinoamericano. Chile claramente destaca, ¿no? Claro. Hemos tenido buenos números, se ha desarrollado una buena política, pero eso siempre estaba oculto, y ahí quiero poner un punto en el sentido de que no es que estuviéramos todos bien, no es que había muchas fundaciones, mucho trabajo organizacional, mucha discusión en los territorios, en el tipo de empleabilidad, en lograr la no flexibilidad, en la pérdida de empleo, en el bajo ingreso, ¿no? Esa discusión siempre estuvo, pero como veíamos números azules en logros, se tapaban, ¿no? Y quedaban, sí, son algunos, sí, en realidad
pero la crisis, la pandemia, lo que vino a demostrar que abrió ese mundo. Abrió Claro. más de 1.300.000 personas en pobreza y aumentó en 1 millón de personas más. Entonces, no era tan oculto, no era solamente un grupo minoritario que había que focalizar y entregar ayuda, sino que había que estandarizar y hacer un Estado, y ahí ya hay entre comillas para el tema constitucional, ¿no? Debería ser un Estado más protector, subsidiario, que focalizado, porque en realidad la focalización, lo que se esperaba con la pandemia, era trabajar con este millón, ¿no? Este 9%, pero se vio que éramos 15%, y esa fue una de las grandes dificultades para llegar en ayuda en económica, sobre todo en las familias que más lo necesitaban hoy día. Claro, y además que, si bien es cierto, el ingreso per cápita o el ingreso que tenga una familia o el país en su conjunto no dice relación con su desarrollo humano, pero es la base, ¿no? Para poder alcanzar otras etapas de desarrollo. Sí, ¿cómo logramos? Y ahí hemos siempre vuelto a la teoría de Maslow, ¿no? De cómo en las personas, satisfaciendo ciertas necesidades básicas, puede, ¿no?, ir experimentando o logrando otras etapas de su desarrollo y mirando que es una de las discusiones bien teóricas. Las personas, al tener necesidades tan básicas no resueltas, no logran proyectarse y no lograrían, sí, tener un desarrollo en otras áreas de bienestar social, de vinculación, ¿no? Entonces, quiero dejar también este dato. El promedio de ingreso en Chile son bajo los 400.000 pesos. Y eso lo recibe el 70% de la población chilena. Y además, también tendrá diferencias, porque la pobreza no es igual para todos. Las mujeres la van a sufrir de manera distinta que los hombres. Quería llegar a ese punto. Es decir, con esa media nacional, las mujeres reciben casi un 30% menos ya, de ingreso. Entonces, aquí podemos tener todo una discusión sobre el rol de la mujer en pobreza, los aportes que debe hacer el Estado, situaciones que hoy día con la empleabilidad informal que muchas mujeres deben sostener, ¿no? ¿Para qué decir la falta de soporte de redes? Es decir, los cierres de salas cunas, jardines infantiles también han hecho un efecto en lo doméstico, y aquí también hablamos de una discusión que no solamente ya llega al tema de las mujeres que viven en situación de pobreza, sino que hablamos de la mujer en su rol, ¿no? Profesional y laboral en el desarrollo de su acción. Por tanto, cuando hablamos de las acciones multidimensional, hablamos de esa área de cohesión, de soporte, de redes, y que nos van afectando a cada uno de distinta manera, pero por supuesto que a las personas que viven mayor pobreza les resulta más dificultoso salir de ella. Así es, Pedro. Quizás por las diferencias, ¿cierto?, y por los roles de género estereotipados de nuestra sociedad actual, lamentablemente toda esta situación que tú conversas y que también Elena aquí apoya con los comentarios con respecto a todos estos datos importantes que nos dan, lamentablemente es desigual para mujeres y niñas. Y esta situación las afecta de forma diferente, y también existen muchas brechas sociales con las cuales una mujer en situación de pobreza, una niña en situación de pobreza, no va a tener las mismas oportunidades. Y lamentablemente la situación actual de pandemia que estamos viviendo está impactando también en el futuro laboral de esas niñas y esas mujeres, ¿cierto?, que puedan salir a este campo laboral. Es tremendo todo este tema, y quizás debiéramos ir avanzando en cuáles son los impactos y cuáles son las acciones concretas que debieran pasar de aquí en adelante para que esta situación se pueda ir mitigando. Hoy día tenemos, primero yo voy a poner el tema constitucional, que es un tema que vamos a discutir como fundación. Es decir, nosotros como fundación vamos a hacer aporte abierto, no solo un sector, sobre las necesidades de que haya un Estado de Derecho regulador y que entregue cierto estándar de calidad para todas las personas, sobre todo a las mujeres y niños en pobreza. Nosotros tenemos hoy día sacando un estudio sobre el tema de nacer y crecer en pobreza, ¿ya? Y estamos midiendo el impacto que ha hecho eso, y un poco a lo que tú planteas, Carla. ¿Cómo te impacta nacer y crecer en pobreza a tu desarrollo hoy? ¿Sí? Estamos trabajando con personas de mediana edad, entre 24 y 30 años, ¿ya? Es decir,
cómo la situación de pobreza, el lugar que reside, ha impactado hoy día en el tema educacional, el tema económico, en las formaciones, en proyectos de vida. Y queremos dar esos datos porque lo que nosotros decimos es que la pobreza daña, te restringe, te atrasa. ¿Y para qué decir eso? Entonces, creemos que debe haber una garantía estatal sobre el acceso a educación. Debe haber paridad, debe haber aseguramiento de inequidad entre ingresos de hombres y mujeres. Debe haber una educación, sobre todo educación, que también acá, y porque me impacta mucho como fundación, el retraso escolar. Es decir, ya nosotros hablamos más de 200.000 niños y niñas jóvenes que están fuera del sistema escolar regular. Luego de la pandemia, este dato va a aumentar. Y ese dato son familias en situación de pobreza. Es decir, hoy día los sistemas escolares, municipales, estatales, que no dieron abasto, y porque las familias no podían, o porque los jóvenes no tienen el acceso para lograr ese tema de educación, está generando una brecha generacional, que ya no es solo el tema de una necesidad particular, sino que el no conocimiento, el retraso escolar que muchos de ellos han ido adquiriendo. Entonces, asegurar la integración escolar, asegurar la reinserción escolar en todo su ámbito, y asegurar desde ya derechos garantizados de acceso a salud, a vivienda, a empleo, son aspectos que creemos que son importantes hoy día poner en la mesa en cada uno de los debates que se generan. El derecho siempre es la base en este tipo en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Así es. Todos los aspectos que señalas tú, Pedro, también son objetivos de desarrollo sostenible. El primero, fin a la pobreza, y todos los que tú también nombras, educación de calidad, equidad de género, todos objetivos a los cuales podemos contribuir todas las personas. No es un tema exclusivo, y ahí también rompemos mitos con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, que no es una labor exclusiva de los gobiernos, es una labor exclusiva de todas las sociedades, y ustedes como fundación ahí hacen una gran labor. Así que, Pedro, te agradecemos esta conversación, estamos encantadas de recibirte acá, invitado a Planeta Autónoma todas las veces que quieras para seguir conversando. Los tiempos son acotados, pero vamos a seguir abordando estas temáticas. Así que muchas gracias, Pedro, y cuando quieras te recibimos en Planeta Autónoma. Perfecto. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, y claro, quedan temas muy abiertos que podemos seguir discutiendo en otra instancia, así que agradecido. Muchas gracias, que estés muy bien. Interesante tema, Ellen. Bueno, sí, no, a mí la pobreza, el tema de la reducción de la pobreza me preocupa bastante porque efectivamente está a la base del respeto de todos los derechos fundamentales que tiene el hombre. La pobreza además es causa de mucha negación de goce de garantías fundamentales. Entonces, lo que nos acaba de decir Pedro, que más de 1 millón de personas han retrocedido, la situación de pobreza, me preocupa el aumento de la brecha generacional. O sea, esta va a ser una generación de confinamiento, como menciona el libro que nos envió, y esas brechas van a estar presentes en varios años, por décadas más adelante, debido a que no todos los niños contaban con los medios para mantener sus conexiones y seguir educándose. Así es un tema súper complejo, del cual todavía faltan años de avance, sobre todo con este retroceso gigante. Hablamos de 10 años de retroceso en todo el trabajo que se estaba haciendo para poder mitigar un poco los efectos de la pobreza. Ahora hay un retroceso gigante, y también por temas de confinamiento, las oportunidades laborales, y debido a la situación económica del país y de la región, cada vez va teniendo más brechas, sobre todo para mujeres, para niñas, para niños, que no hay un futuro cierto y concreto en lo laboral para que en el fondo les permita salir de esta situación de pobreza. Es súper complejo, hay harto que hacer, un camino gigante todavía por ir avanzando, no solo en esta temática, sino también en todos los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué te parece si le damos algunas recomendaciones, algunos tips a las personas que nos están escuchando sobre cómo podemos aportar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible? Porque, como bien decíamos atrás, no es una labor exclusiva de los gobiernos o de algunas personas en específico, es una labor a la cual podemos contribuir todas y todos. A ver, bueno, en la mañana nos pusimos a bromear un poco, y la verdad es que uno tiene muchas posibilidades de contribuir al logro de los objetivos del desarrollo sostenible.
como los pilares son tres, ¿no? El crecimiento económico, la preservación de la naturaleza y la lucha contra la pobreza y el hambre, la reducción contra la pobreza y el hambre. Yo te decía, bueno, hoy día en la mañana cerré la llave mientras me lavaba los dientes. Entonces tenemos formas de contribuir al desarrollo sostenible desde el sofá, como mencionábamos antes. Ahora que estamos en cuarentena, evidentemente estamos mucho más en el sofá. Hay formas de cuidar el planeta, desde pequeños comportamientos que tenemos a diario, formas afuera de la casa, el reciclaje, que luego vamos a tener de hecho un capítulo sobre el reciclaje de ropa, por ejemplo. Y también hay formas que se producen en el trabajo, la forma en cómo nos relacionamos fuera de nuestra casa, y además grandes opciones que podemos ir haciendo por quien manifiesta políticas sustentables. Así es, podemos aportar con pequeñas medidas, con pequeñas acciones. Lo importante es ir adquiriendo estos hábitos sustentables y tomar conciencia frente a la temática que está ocurriendo. Tenemos hoy un gran problema, que es la crisis medioambiental y todas las desigualdades sociales también que conlleva todo esto. Así que la labor de hoy es quizás solo plantear en este primer programa, reflexionar al respecto, reflexionar sobre nuestros hábitos y cómo estamos conviviendo en las sociedades. Así que el mejor tip que yo daría hoy sería ese: reflexionemos al respecto, empecemos a investigar, conversemos con nuestros pares sobre los objetivos de desarrollo sostenible para que empecemos a incorporar esta temática en nuestro día a día. Y como decía acá Helen... Eso también es una recomendación. Sí, y como tú decías, también preguntarnos qué fue lo que hice hoy por el planeta, por el cuidado del medio ambiente, qué fue lo que hice hoy para contribuir al objetivo de desarrollo sostenible. Así como tú me contaste en la mañana, bueno, yo hoy empecé por desconectar el celular, ¿cierto?, del enchufe y no utilizar energía porque sí. Empecé por eso, por desconectar todo lo que no estoy utilizando. Pequeño tip que podemos ir realizando para aportar en esto. Dejamos invitados a todas las personas para que nos vean el próximo capítulo. Vamos a estar conversando sobre otro tema muy interesante que tiene que ver con alimentación consciente es igual a basura cero. Vamos a conversar sobre este tema. También tenemos un invitado con el cual vamos a ir hablando de estas temáticas y poder aportar un poquito más sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Nos vamos, Helen, dejamos hasta acá nuestro primer programa. Muchas gracias por acompañarnos en este primer lanzamiento. Gracias a Pedro también, que estuvo con nosotras conversando, y nos vemos en el próximo programa.